que gobierna en el cosmos y que los tiene establecidos por muchas áreas del cosmos. Ahí, a esos delincuentes fue a visitar Cristo. Cristo se hizo presente ante ellos porque fue a abrir la posibilidad de que ellos puedan arrepentirse. Y su presencia les trajo al recuerdo la guerra en el absoluto, y que a ese mismo Cristo quisieron matar y quisieron destruir en el absoluto. Y esto produjo allá en ese infierno o en esas áreas del infierno, que son infiernos a donde no pueden descender los demonios que son redimibles, en esos infiernos, allá, a esos abismos, no había descendido un ser de luz, de los seres semejantes a Cristo. Jamás el Hijo del Hombre, jamás el Hijo de Dios había descendido allí. Habíamos descendido otros, pero a hacer otras labores, otras actividades, tratando de sembrar en esas bestias del cosmos, tratando de sembrar y de plantar en ellos la luz, la semilla de la luz, o sea, tratando de infiltrarse en esos bandidos, esos monstruos. A veces se infiltran en los seres humanos y han sido los grandes torturadores de las humanidades y los grandes torturadores de los hijos de Dios en las esferas del cosmos. Satán de vez en cuando, violentando las leyes del cosmos, los hace retornar o nacer en las esferas para cometer los delitos más horriblemente pavorosos contra los hijos de Dios y contra el pueblo de Dios y contra los mismos habitantes de esas esferas. Pero Cristo, en su gran amor, se acordó de aquellos que jamás han soñado siquiera con salvarse en algún día, porque nunca han tenido para ellos la desgracia de llegar a querer siquiera llegar otra vez hacia los cielos, porque como ya fue dicho, para ellos los soles y los cielos son los infiernos, y los infiernos para ellos son los cielos. Estas bestias fueron visitadas por Cristo. Hicimos un salto breve, porque Cristo recorrió cada uno de los recodos de los centenares de millones de infiernos, a ventaja de que allí no existe el tiempo. Fue muy breve, porque se miró en la luz de sus ojos cada uno de los condenados, cada uno de los perdidos, cada uno de los habitantes de esos abismos. Fueron sacados a flote de las profundidades de los lagos y los ríos, los pedazos de criaturas que existen todavía desde los siglos pasados. Los miembros de todos los ríos del valle de Josafat salieron a su presencia y lo vieron aún en las orillas de los ríos, desde la inmensidad de los mismos y la fuerza de la turbulencia de esas aguas terribles. De allí miraron los ojos del Mesías, los ojos del Salvador, para que un día cuando ellos, por bondad de Dios, se abriesen esos catastróficos infiernos, si todavía existían, poder salvarse, y si no ellos, sus pedazos, sus fragmentos, sus trozos pudiesen ser salvos. Cristo
Con ese hecho abrió por un tiempo la posibilidad a esas criaturas. Abrió por una cantidad de tiempos para ellos la posible salida de esos abismos, si reúnen cuanto es menester, porque sin la presencia del Mesías, de esos abismos nadie puede salir. Sin la presencia de los Mesías y de los Salvadores, que desciendan a esos abismos, los condenados están perdidos en su totalidad para siempre. Cuando Él llegó a las moradas donde viven los demonios irredentos, aquellos que jamás por su cabeza se les ha atravesado la posibilidad remota de siquiera llegar a imaginarse que de pronto algún día posiblemente llegasen a pensar, que pensarían el deseo de salvarse y de arrepentirse de su levantamiento contra Dios. Esos están más perdidos que los mismos perdidos, porque ni siquiera se han encontrado, ni siquiera se han hallado. Son perdidos que nunca han soñado ni imaginado encontrarse. Cuando los que son redentos sean salvos, los que siguen a continuación o a continuación son esos que esperamos que algunos se hayan arrepentido y hayan empezado a considerar la posibilidad de su salvación. Los habitantes de los abismos, como ya fue dicho, un 80% son de esos irredentos. Un 20% son los redentos que se han ido liberando desde cuando sucedió la reconstrucción del cosmos y empezó el proceso redentor de las humanidades y las esferas del cosmos. Los demonios irredentos son los que luchan en las esferas del cosmos por matar la vida de los soles. Ellos son los Vilcos, los Blascors y muchos otros monstruos no conocidos por las humanidades de esta esfera. Son bestias que jamás han soñado con querer salvarse y mucho menos arrepentirse. Pero a esos, los hijos de Dios y los salvadores, un día tendrán que llegar. Cristo ya les abrió la posibilidad, pero se irá a cerrar esa posibilidad antes de que se hayan salvado todos los que son redentos. Pero Cristo en su gran amor, porque si uno de ellos abrigara la esperanza de salvarse, pasaría a ser de los redentos. Por eso fue escrito: no hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más sordo que el que no quiere oír. Esos ciegos y esos sordos no quieren ver ni oír. Pero cuando los redentos sean salvos, habemos criaturas que ya nos estamos preparando para tratar de entrar a las regiones donde habitan los irredentos del cosmos, y si logramos salir algún día de ellas, esperamos salir con muchos de esos perdidos que están más perdidos que los mismos perdidos. Por ahí hay un dicho común que dice que está más perdido que embolatado. Esos ni siquiera se han encontrado, porque ellos no saben en qué condición se encuentran. Para ellos, Satán es Dios y ellos son los ángeles, y donde viven es el cielo, porque pueden hacer
todo lo que quieran a su entera y plena voluntad, y pensarán sus mercedes. Y es que las leyes que existen en el cosmos no los tienen sometidos a sentencias, no los tienen prisioneros y cautivos. Sí, así es, pero para ellos las sentencias y los castigos son precisamente las terribles injusticias que Dios comete con ellos. No consideran que Dios sea la luz, esos consideran que Satán es la luz y que Dios son las tinieblas. De esas criaturas no han ascendido todavía a la faz de las esferas con cuerpo físico, nacidos como criaturas liberables o como criaturas salvables. No han llegado a las esferas. Las inmensas multitudes de los millones y miles de millones que poblan las esferas del cosmos son de aquel porcentaje de criaturas redentas que existen. Cristo aún fue a abrir la oportunidad a esos irredentos, a esos demonios, a esos monstruos que todavía desconocen que ellos son el mal y consideran a Dios la fuente inagotable del mal, y consideran las tinieblas como la luz, y la luz la consideran las tinieblas. Por eso en la Biblia fue escrito: ay de los que a las tinieblas llaman luz y a la luz llaman tinieblas. Esos se están acercando a esas criaturas, a esos que el mundo no ha conocido. No fueron ni siquiera los Caínes, porque los Caínes son de aquel porcentaje que logró salir a la faz de la Gea una ínfima porcel, una milésima porcel de aquel 20% de los redentos o de los posibles a salvarse, de los posibles a redimirse. Los grandes abismos del cosmos están poblados por ese ínfimo porcentaje, porque los abismos donde están contenidos los irredentos se llaman el tritocosmos, que son los desechos del cosmos. No son en los abismos comunes y corrientes. Allí donde están los que son posibles a salvarse, no es en esos abismos donde se encuentran los irredentos del cosmos. Para esos irredentos del cosmos, Dios tiene preparado producir esferas diferentes que puedan tolerar a esos monstruos y a esas bestias, para un día abrirles la oportunidad de poderse salvar o de perderse en forma definitiva. Cristo fue a abrirle la posibilidad a esas lacras del cosmos, a esas bestias que jamás han considerado la posibilidad de arrepentirse de sus maldades y de sus delitos. Son los ejércitos de Satán que combaten a la luz en forma incesante. Son los ejércitos que maneja Corsabel, que gobierna en el cosmos y que los tiene establecidos por muchas áreas del cosmos. Ahí, a esos delincuentes fue a visitar Cristo. Cristo se hizo presente ante ellos, porque fue a abrir la posibilidad de que ellos puedan arrepentirse. Y su presencia les trajo al recuerdo la guerra en el absoluto, y que a ese mismo Cristo quisieron matar y quisieron destruir en el absoluto. Y esto produjo allá en ese infierno o en esas áreas del infierno, que son infiernos
a donde no pueden descender los demonios que son redimibles, en esos infiernos, allá, a esos abismos, no había descendido un ser de luz de los seres semejantes a Cristo. Jamás el Hijo del Hombre, jamás el Hijo de Dios había descendido allí. Habíamos descendido a otros, pero a hacer otras labores, otras actividades, tratando de sembrar en esas bestias del cosmos, tratando de sembrar y de plantar en ellos la luz, la semilla de la luz, o sea, tratando de infiltrarse en esos bandidos, esos monstruos. A veces se infiltran en los seres humanos y han sido los grandes torturadores de las humanidades y los grandes torturadores de los hijos de Dios en las esferas del cosmos. Satán de vez en cuando, violentando las leyes del cosmos, los hace retornar o nacer en las esferas para cometer los delitos más horriblemente pavorosos contra los hijos de Dios y contra el pueblo de Dios y contra los mismos habitantes de esas esferas. Pero Cristo, en su gran amor, se acordó de aquellos que jamás han soñado siquiera con salvarse en algún día, porque nunca han tenido para ellos la desgracia de llegar a querer siquiera llegar otra vez hacia los cielos, porque como ya fue dicho, para ellos los soles y los cielos son los infiernos, y los infiernos para ellos son los cielos. Estas bestias fueron visitadas por Cristo. Hicimos un salto breve, porque Cristo recorrió cada uno de los recodos de los centenares de millones de infiernos, a ventaja de que allí no existe el tiempo. Fue muy breve, porque se miró en la luz de sus ojos cada uno de los condenados, cada uno de los perdidos, cada uno de los habitantes de esos abismos. Fueron sacados a flote de las profundidades de los lagos y los ríos, los pedazos de criaturas que existen todavía desde los siglos pasados. Los miembros de todos los ríos del valle de Josafat salieron a su presencia y lo vieron aún en las orillas de los ríos, desde la inmensidad de los mismos y la fuerza de la turbulencia de esas aguas terribles. De allí miraron los ojos del Mesías, los ojos del Salvador, para que un día cuando ellos, por bondad de Dios, se abriesen esos catastróficos infiernos, si todavía existían, poder salvarse. Y si no ellos, sus pedazos, sus fragmentos, sus trozos, pudiesen ser salvos. Cristo, con ese hecho, abrió por un tiempo la posibilidad a esas criaturas. Abrió por una cantidad de tiempos para ellos la posible salida de esos abismos, si reúnen cuanto es menester, porque sin la presencia del Mesías, de esos abismos nadie puede salir. Sin la presencia de los Mesías y de los Salvadores, que desciendan a esos abismos, los condenados están perdidos en su totalidad para siempre. Cuando Él llegó a las moradas donde viven los demonios irredentos, aquellos que jamás por su cabeza se les ha atravesado
la posibilidad remota de siquiera llegar a imaginarse que de pronto algún día posiblemente llegasen a pensar que pensarían el deseo de salvarse y de arrepentirse de su levantamiento contra Dios. Esos están más perdidos que los mismos perdidos, porque ni siquiera se han encontrado, ni siquiera se han hallado. Son perdidos que nunca han soñado ni imaginado encontrarse. Cuando los que son redentos sean salvos, los que siguen a continuación o a continuación son esos que esperamos que algunos se hayan arrepentido y hayan empezado a considerar la posibilidad de su salvación. Los habitantes de los abismos, como ya fue dicho, un 80% son de esos irredentos. Un 20% son los redentos que se han ido liberando desde cuando sucedió la reconstrucción del cosmos y empezó el proceso redentor de las humanidades en las esferas del cosmos. Los demonios irredentos son los que luchan en las esferas del cosmos por matar la vida de los soles. Ellos son los Vilcos, los Blascors y muchos otros monstruos no conocidos por las humanidades de esta esfera. Son bestias que jamás han soñado con querer salvarse y mucho menos arrepentirse. Pero a esos, los hijos de Dios y los salvadores, un día tendrán que llegar. Cristo ya les abrió la posibilidad, pero se irá a cerrar esa posibilidad antes de que se hayan salvado todos los que son redentos. Pero Cristo, en su gran amor, porque si uno de ellos abrigara la esperanza de salvarse, pasaría a ser de los redentos. Por eso fue escrito: no hay más ciego que el que no quiere ver, y no hay más sordo que el que no quiere oír. Esos ciegos y esos sordos no quieren ver ni oír, y por eso están perdidos en su totalidad. Pero Cristo les abrió la puerta. Su presencia encendió la furia en ellos y se levantaron de nuevo otra vez a atacar los soles, y la furia de ese ataque no ha cesado en la actualidad. Pero de pronto, algún día, algunos se puedan salvar. Cristo le abrió la oportunidad a esos monstruos tan terribles. No solo existen en el cosmos los Vilcos y los Blascors, existen los Rafer, que son otros monstruos peores que ellos, que son los que manejan a los Vilcos y los Blascors. Existen algotros, Grafen, así se llaman algotros, que son los que derriten las esferas, que han llegado a derretir inclusive algunos soles. Krafertik, así es el nombre de esos monstruos. Existen algotros, que son los encargados de capturar las esferas, que se llaman Herfak, los encargados de romper los sistemas solares y sacar de entre ellos algunas esferas que se quieren robar con sus habitantes. Existen algotros que se llaman los Furfak, los cuales se encargan de quemar y de torturar a los prisioneros que se roban de esas esferas, y así
muchísimos más de esos monstruos que ni siquiera el mundo ha considerado que existen. De gran tamaño, son bestias gigantescas. Esos son los demonios irredentos, aquellos a los que me estoy refiriendo, que conforman el 80% más o menos de los perdidos, de los demonios que no tienen redención, de los que no la tienen porque nunca han abrigado la esperanza de llegar a quererla algún día. A esos Cristo les abrió la oportunidad y les trajo al recuerdo que si desistían de su empeño por destruir a Dios y querían arrepentirse, entonces tornarían otra vez a los soles. Y ellos, ante Cristo, le dijeron: llévele a aquel que es su Padre, el Señor de todas las maldades y regente de todos los delitos que han cometido contra nos sus enviados y sus emisarios, al que juramos por nuestro Señor Satán, el amo y Señor de la libertad y la luz, luchar perpetuamente hasta la desaparición del uno o de los unos o de los otros en las esferas del cosmos, que jamás nos rendiremos a obedecer a sus enviados y a sus mensajeros, porque no estamos dispuestos a perdernos. Fueron las palabras de Satán y Corsabel allá en los abismos, donde Cristo fue a abrirles la gran posibilidad. Esto el mundo lo ignora casi en su totalidad, porque Cristo guardó esas palabras. Pero Cristo entró a los abismos con porcel de los ejércitos del cielo. Cristo entró a esos infiernos con porcel de los grandes esparabeles y jares y muchos otros seres que defienden los cielos y los soles. Miguel, Cristo le dio la oportunidad de acompañarlo a recorrer esas áreas para estar en su compañía, para que de pronto no buscasen los hijos de la oscuridad, de la maldad y del delito capturarlo y intentar apresarlo en medio de la osadía que producen sus maldades. Esas palabras fueron guardadas y silenciadas, y muchas otras que de pronto en los futuros siglos se irán a decir y se irán a pronunciar, las cuales no son para este tiempo, porque son para los siguientes siglos, cuando estaremos de nuevo sobre esta esfera otra vez, contando los hechos que para ese tiempo se deberán contar de lo que sucedió allá en esos abismos y en esos infiernos, aunque no hemos dicho lo que deberíamos decir en la actualidad. Estamos diciendo un porcentaje demasiado íntimo, demasiado chico de lo que Cristo hizo en esos días, porque curiosa inti, para esos infiernos duró millones de heliocrones en ellos. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué millones de heliocrones? Allá el tiempo es muchísimo más largo. El tiempo en esos abismos, un segundo aquí, pueden ser 70 u 80 millones de heliocrones allá. O sea que Cristo duró todos esos millones de heliocrones recorriendo esos abismos, que para esta esfera fueron solo 3 días y 3 noches, pero que para el tiempo del cosmos fueron menos de algunas milésimas de segundo en el tiempo cósmico. Cristo allí,
en el tiempo de ellos, vivió durante muchísimo tiempo. Sucedieron tantísimas cosas que, como les digo o les dije hace un instante, no hay tinta suficiente, ni papel suficiente, ni porque los mares de la esfera se volvieran tinta y los continentes papel, alcanzaríamos a escribir la totalidad de lo que sucedió en ese tiempo. Sus mercedes pueden hacer la cuenta aproximada de cuánto tiempo duró. Busquen el átomo del componente químico que más tiempo dure en hacer una oscilacel, o sea, el que oscile a menor velocidad en un segundo y el que oscile a mayor velocidad en un segundo. Sumen estas dos cantidades, divídalas en dos, y ese es el símero de heliocrones que duró por segundo, haciendo un promedio aproximado. Luego saquen la cuenta de los segundos que tienen los 3 días y esta cuenta la multiplican por el símero del promedio de los millones de veces que oscila un átomo en un segundo, y esos fueron los heliocrones que duró Cristo en esas regiones, que para aquí en la esfera fueron 3 días. Esa es la relatividad del tiempo. Eso tiene una forma de definirse y es precisamente esa. Si entramos a los infiernos atómicos del plomo, el número de veces que oscila el átomo de plomo en un segundo, cada oscilación es un heliocrón dentro de ese átomo, o sea, el tiempo que las partículas demoran en girar en torno al núcleo. Esa es una oscilación. Si oscila 10 millones de veces en un segundo, entonces son 10 millones de heliocrones en un segundo para ese átomo. Si es un átomo de calcio, hay que averiguar cuántas veces por segundo oscila ese átomo, y si oscila 50 millones de veces en un segundo, pues obvia inti, entonces serán 50 millones de heliocrones en un segundo, que para ellos, los que viven en ese átomo, son 50 millones de heliocrones, y para nos es un segundo nada más. Así como nuestro tiempo, si 900.000 millones de nuestros heliocrones equivalen solo a un día de 12 horas al tiempo del cosmos, no del protocosmos, hablamos del tiempo del cosmos al cual corresponde nuestro universo, que es el 33º universo. Hablamos solo al tiempo de ese cosmos, no hablamos del gran protocosmos, cuyo tiempo es mucho más largo. No estamos hablando del gran cosmos, cuyo tiempo es más largo, y no hemos hablado del tiempo del protocosmos cósmico del cosmos. Ese es el tiempo, así de relativo es el tiempo. La humanidad se había preguntado, ¿cuál es la relatividad del tiempo? ¿En dónde está la fórmula para poderlo descubrir? ¿En dónde se encuentra la fórmula bíblica o matemática? Esa es precisa inti. Nosotros, los que vivimos sobre esta esfera, formamos porcel de un electrón. Nuestro electrón está conformando un átomo de calcio, y los sistemas solares que están en nuestro entorno conforman una molécula de calcio que es o que está dentro de la leche
de una osa gigante, de otra esfera mucho más grande del cosmos, en la cual esa osa produjo su leche, y esa leche formó una vía que los hombres llamaron las vías lácteas, y que en la nuestra se llama la Vía Láctea. El tiempo de esa osa, su día dura 900.000 millones de heliocrones, y la noche dura lo mismo. No hemos hablado del tiempo que está de ahí hacia arriba. Ese es un poquito más largo, es un poco más extenso, pero ahí está precisamente el dato, la forma de cómo sus mercedes pueden descubrir la relatividad del tiempo, cómo el tiempo se hace largo y cómo el tiempo se hace corto. Si queremos saber cuánto hace que Cristo llegó a la Gea, es muy fácil en el tiempo cósmico, es muy sencillo. Hay que dividir 900.000 millones entre 12. Eso, dividirlo entre 60 y luego otra vez por 60, y ahí tendremos la equivalencia de un segundo cósmico o un segundo del universo. Sí, pudiésemos hablar del segundo cósmico, porque estamos en el séptimo cosmos, de un segundo cósmico equivalente a los años de nuestra esfera. Y pueden sus mercedes descubrir que Cristo estuvo sobre la Gea solo hace unos muy porriquiticos segundos. Esa es la relatividad del tiempo. Así lo podemos medir hacia arriba en nuestra cuenta más inmediata y hacia abajo de igual forma en la más inmediata. Entonces, el tiempo que Cristo duró en esos abismos es tan largo y tan extenso que ya sus mercedes oyeron la cuenta de cómo la pueden hacer, un promedio aproximado, porque él recorrió inclusive átomos de sustancias que sobre esta esfera no existen, las cuales andan a mayores velocidades y otras a velocidades inferiores. La Gea es solo una ínfima porcel de la gran cantidad de componentes químicos que existen sobre el cosmos y sobre las esferas del mismo. ¿Qué hizo Cristo en esas regiones? Cristo enseñó a las inmensas muchedumbres de los infiernos atómicos, recorrió todos los átomos de los mundos sumergidos, cada uno de ellos. Llevó un mensaje de esperanza a todos los perdidos. Satán buscó destruir muchas de esas esferas y una gran guerra se desató entre esos lugares o en esas áreas, buscando salvar la vida de los que Satán quería destruir para que no viesen la presencia del Mesías. Hablando de los infiernos de el 33º universo del séptimo cosmos, de los 7 cosmos que conforman la base principal del gran protocosmos cósmico de los cosmos. Eso fue lo que hizo Cristo, esa fue su obra, que llevó a efecto en los días que estuvo en el abismo, en el infierno, o sea, en esos 3 días. 3 días que con un solo cuerpo es imposible de contar la totalidad de lo sucedido, porque tendríamos que empezar por verbalizar los hechos que sucedieron en cada átomo, dentro de cada átomo, en cada partícula, que es un mundo, que es una esfera igual a la nuestra, muchas, mucho más grandes para ellos, pero en la relatividad
mucho más diminutas. Aún Cristo visitó los infiernos paralelos, que son mundos desconocidos, infiernos que tampoco la humanidad había tenido ni siquiera noticia de ellos, que son infiernos que están dentro de los mismos infiernos, pero que no están contados como los infiernos a los que se refiere los escritos que han escrito los sabios sobre la faz de la Gea. Los infiernos paralelos son los infiernos que están en los hiperespacios de las dimenseles de los mismos infiernos, y esos también están repletos de criaturas, esperando algunos lanzarse otra vez contra Dios y otros buscando la forma de salir y de escaparse de allí, buscando la forma y la oportunidad de poder salvarse, de poder liberarse y de poder regresar a los soles, que para ellos son invisibles, porque en esos infiernos paralelos los soles no emiten su luz, porque los soles están en los cielos paralelos del cosmos y de la creacel. Hay otros soles que no son los soles considerados y vistos por los ojos de los hombres, ni son los que están en las otras dimenseles. Son dimenseles paralelas que están extendidas en la forma horizontal de la misma creacel y del mismo cosmos, y que allí hay otras criaturas en esos soles, criaturas que tampoco han sido traídas al recuerdo de la humanidad, que sus mercedes, mis estimados hermanos, todos estos conociciertos los tienen dentro de sus mercedes, pero se les han olvidado. Se les ha olvidado la llave de poder abrir para leer todas esas grandezas y todas esas magnificencias. Estamos luchando porque sus mercedes puedan llegar un día a tener acceso a todos esos bancos de sabiduría del cosmos, y lo que es más importante, un día puedan recorrer esas regiones, esas áreas del cosmos que los están esperando y que han clamado desde la caída de los que en ellas vivían, han suplicado por la salvación de todos los que se perdieron y de todos los que cayeron. Y ante esa súplica y ante ese clamor de esas áreas del cosmos, de esos cosmos paralelos que están ubicados hacia el aquilón del cosmos, hacia el gran horizonte de las grandes dimenseles y de las dimenseles mismas, sus mercedes habían sabido que el cosmos está en 77 dimenseles, ubicado dentro del caos. Pero cada una de esas dimenseles tiene 777 extenseles hacia el aquilón del cosmos, ahí donde están ubicados los soles paralelos que jamás habían sido hablados a los seres humanos. En esos soles, a esos soles no pudieron llegar los luzbeles, pero sí, de esos soles, muchos de sus habitantes se unieron a la guerra que levantaron los luzbeles. Esos soles esperan la llegada, el regreso de aquellos que salieron de allí. Un día regresarán allí, y ante esa súplica y ese clamor, los Mesías y los Salvadores se lanzaron por las esferas a rescatar lo que fuere rescatable
de la gran humareda del terrible incendio. Esos soles paralelos eran lo que querían gobernar los luzbeles después de destruir el cosmos conocido por sus mercedes, destruir el absoluto y destruir a Dios según ellos. De eso era que se querían apropiar, porque parecía utópico. ¿Para qué quería Satán destruir el cosmos si se destruía él mismo? No. Los universos, los soles y los cosmos paralelos eran su meta y eran el objetivo de su lucha. Esos soles y esos mundos paralelos no fueron perjudicados por Sajas, no fueron perjudicados por Satán, pero sí gran cantidad de los habitantes de ellos se vinieron al cosmos para combatir en él y ayudar y apoyar a Satán. Todos en los que se había depositado la semilla de maldad abandonaron los soles paralelos, y esto hizo que no quedase allí registro de mal de ninguna clase. Pero sí sabían los soles paralelos y los cosmos paralelos que ellos eran lo que Satán quería gobernar, lo que Satán quería capturar. Los infiernos paralelos del cosmos están plagados de otras bestias más terribles, gobernadas por Satán, que los mismos demonios irredentos. De esas, de pronto algún día, en los días de estos siglos, se pueda hablar de esas cosas, de esas criaturas que jamás han tornado nunca a recordar siquiera que Dios existe, porque sobre ellos fue echado el sueño legendario de las edades, porque esos están fuera del tiempo y están fuera del espacio, porque viven en el hiperespacio de los espacios. Entonces, allá no fue Cristo, a esas áreas el gran Salvador Crestus no fue allí, porque Él tiene proaxelado cuando se logren levantar los que son redentos de los abismos y que se puedan salvar lo que sea salvable de los irredentos, tiene proaxelado otras formas, así como Dios tiene preparados otros sistemas, también con mensajeros y emisarios que esperamos para esos días poder formar porcel de esa causa, formar porcel de ese tralto, de esa labor y de esa actividad que nos espera. O sea que tenemos todavía tralto en el cosmos por hacer antes de que se acabe el tiempo, cese el mal y torne de nuevo el cosmos a su principal equilibrio. Cristo no descendió hasta allí, porque esos no se consideran infiernos del espacio. Son infiernos paralelos que están en los hiperespacios del mismo espacio. Son otros infiernos que jamás han sido conocidos. Y allí ya existimos algunos de los que estamos en estas áreas del cosmos, allá, esperando y aguardando un tiempo que allá no existe, y por tal causa esas criaturas se encuentran casi como si no existieran. Por eso los sabios de los siglos pasados jamás habían hablado de ellos, pero sus mercedes, el pueblo de Dios, se están preparando para salir a los soles
Y en este tiempo en que los soles se abren para que sus hijos entren a ellos otra vez, sería una lástima que sus mercedes hubiesen caído a los abismos y no conociesen, al menos porque alguien les hubiese contado, no conociesen el mal, ya que es más sabio aquel que estuvo en los cielos, rodó a los abismos, conoció el mal y tornó a los cielos otra vez. Ese es más sabio. Tiene lo que los ángeles denominan el vértigo del absoluto, que es la condensacel de la sabiduría que ellos no han podido vivir. Los ángeles conocen que existe el mal, las tinieblas y la muerte, pero no la han sufrido, no la han sentido, y quiera Dios que jamás la sientan. Pero los que caen vuelven a levantarse. Son más sabios que los mismos ángeles. Y sería una lástima. Estas verdades solo las conocen las criaturas cuando van o se están preparando para entrar a los soles. Los Mesías de los siglos pasados, solo en los días de Ramú, en los días de Noé, en los días de Manúba y Basguata, a los hijos de su pueblo que iban a ser salvos, se les contaron estas cosas, estos secretos del cosmos, estos silencios cósmicos que no han sido develados ni escritos en libro alguno, pero que están dentro de sus mercedes registrados. Y que sería una lástima que, habiendo estado en los caminos del mal, en los reinos de las tinieblas, no hayan sabido y conocido cómo eran las mismas tinieblas que tenían y que contenían. Por eso hemos aprovechado esta oportunidad para traerles al recuerdo esto que sus mercedes en sus neuronas jamás se habían imaginado que eso existiera. Jamás habían considerado, porque consideraban que ya se había dicho la totalidad de lo existente. Pero hoy descubren sus mercedes que solo se había empezado a decir qué es lo que existe en el cosmos y qué es lo que existe más abajo del mismo cosmos, más allá del mismo cosmos. Por eso, lo que hizo Satán en el cosmos fue algo terriblemente desastroso que solo cuando sus mercedes regresen a los soles lo irán a entender y irán a poder saber la totalidad del pavoroso y terrorífico daño que Satán produjo en el cosmos. Hay criaturas en esos infiernos paralelos que ni siquiera saben que existen. Hay criaturas que desconocen, que deben conocer porque ni siquiera saben que existen, mucho menos llegar a pensar que no existen. Esas criaturas les fueron congelados, les fueron suspendidos y disgregados el movicierto de cada uno de sus entes vivientes, o sea, una especie de muerte cataléptica. Y cuando ellos sean soltados, después de que los irredentos hayan sido redentos, los que sean redentos y los que no sean redentos hayan desaparecido, entonces esos grandes monstruos serán despertados, y esperamos que no sea amenazado de nuevo el cosmos, pero se han venido aprestando los ejércitos de Dios para
hacerle frente a esas fieras terribles, porque ni siquiera los mismos demonios irredentos son tan peligrosos como esos otros que están allá. A esos no llegó Cristo, porque no es su tiempo. Solo vienen como un recuerdo, como una anécdota, como un registro a sus mercedes que debe quedar en sus seres como conocicierto, pero que sus mercedes verán. De esos salvables, los que podamos salvar luego de haberlos despertado, aquellos que sean salvables, ojalá no vean sus ojos lo que de pronto se pueda desatar a causa de la presencia de ellos. El cielo tiene proaxelado partir el cosmos en tal caso de que eso suceda, y solo dejar desde el área del cuarto cosmos hacia arriba, unido a los cosmos o a los protocosmos paralelos, y dejar del cosmos símero 4 hacia abajo, o sea, de los ajalas cósmicos, no de los ajalas galácticos, sino de los ajalas protocósmicos, el cuarto hacia abajo, dejarlo unido a los abismos y dejar en esa porcel de la creacel, dejar allí una gran cantidad de ejércitos de los cielos que luchen y se debatan, grandes mesías y salvadores. Quedarán y quedaremos en esas áreas del cosmos, y si de pronto logramos recuperar los infiernos paralelos para Dios, y si de pronto podemos recuperar los infiernos, y de pronto podemos recuperar los 7 cosmos, los 33 universos de cada uno de esos 7 cosmos, recuperaríamos el primer protocosmos, el segundo protocosmos que contiene 33 universos, 7 cosmos, cada uno con 33, ese es el segundo protocosmos. El tercero es lo mismo, y el cuarto, sería el cuarto la cabeza de esa fraxel de la creacel, porque sería arriesgar todo el dejar unido en su totalidad todo lo creado, a los soles paralelos, a los protocosmos paralelos y los absolutos paralelos que existen. Entonces, el cielo, Dios, no ofreceríamos peligro a el resto de lo creado que quedaría de los ajalas hacia arriba. La zona superior de los ajalas hacia arriba, de los universos y de los universos paralelos y de los diversos paralelos, se habría salvado, y lo restante será apartado al otro extremo del caos, para que su destrucción y la conflagración de su incendio no perjudique lo que haya sido salvable. Así es la gravedad de lo que espera al cosmos. Pero ya hay algo asegurado, una gran porcel está asegurada. La otra, esperamos que también esté asegurada, porque las fuerzas de Dios que serán dejadas y las que quedaremos en esa otra área del cosmos, casi que están multiplicadas
a la potencia de la sigla de los jares y de los ejércitos que allí quedamos, sobre el número y el poder de aquellos otros que no han salido todavía ni siquiera del sueño en que se encuentran y se hallan, para que empiecen a definir su situación. Pero si se lanzan contra los que quedemos, entonces la alternativa será algo similar a lo que sucedió en el absoluto. Y esperamos que la sabiduría que Dios nos haya ofrendado sea suficiente para poder rescatar algo, porque mucho puede llegar a perderse, y si nada es rescatable, solo quedaremos como una historia, como un recuerdo, como una fábula, porque luego de que ello se lograre, el salvarlos, si todo saliese como Dios tiene proaxelado, en el pasar de grandes etapas, volvería de nuevo a juntarse esa porcel que se habría convertido en soles en su totalidad. Y Lucifer, Bator y muchos otros entregaríamos esa porcel inferior del cosmos, que ya sería similar a la superior, para unirlo y hacer de la creacel otra vez mejor de lo que era en un principio. Y aún después de ello, esos porceles saldríamos por el sur del cosmos al caos, por haber sido creados solo para la existencia del mal y de las sombras, y ya haber cesado el traalto que Dios nos había otorgado. Así, de esa forma, vendrán los futuros tiempos y las edades de la prosperidad, aún después de los tiempos y las edades. Pero Cristo, el gran Salvador, no llegó hasta esos infiernos. No llegó hasta los infiernos paralelos, porque un día llegará a ellos. Allí no será crucificado, allá se lo comerán millones de veces y lo irán a engordar para descuartizarlo, buscando torturarlo. No le licenciarán facilidad, porque esos seres tienen el conocimiento de toda la ciencia, igual a la ciencia que conoce Dios y que tiene Dios y que tuvo cuando salieron del absoluto, cuando salieron del entorno de los absolutos. Por eso, las palabras dichas anteriorinti, de la forma de liberarlos y de salvarlos, la cual es una especie de cirugía por el grave y terrible peligro que se avecina y que se cierne sobre esa área del cosmos, y que al dejarla unida a la zona superior sería poner en peligro todo lo que existe. Antes de partirse el cosmos, por donde ya fue dicho, Cristo será devorado y tragado por ellos muchísimas veces, y esa será la forma de él poder abrir la posible esperanza de levantarlos y de poder salvarlos. Pero eso no está asegurado. Por eso la estrategia, la forma, el plan de Dios es el que ya les he explicado. Por eso Cristo no llegó hasta allá, no descendió a esas áreas, no ascendió a esas áreas, no viajó a esos lugares. ¿Por qué?
porque no es su tiempo. Por aquellos días, sus mercedes, los salvables y los salvados, estarán, como ya fue dicho, de los ajalas protocósmicos hacia arriba y quedarán del otro lado del inmenso mar del caos. Y desde allí, abrigando la gran esperanza de cuando vean en el aquilón del cosmos arribar la otra porcel de lo creado, ya recuperada en su totalidad, o de pronto, allá en el gran espacio del caos y del vacío, una gran conflagración que será el registro de que todo se perdió en esa área del cosmos. Eso es lo que le puedo contestar así en breves palabras a vuestra merced, en forma breve, en forma resumida, y sabrá su merced tener paciencia porque me he demorado alguna proporcel, pero es posible que de pronto de algo pueda ser útil lo que hemos dicho. ¿Para qué decir lo que han dicho en otros siglos? Es menester decir lo que no ha sido dicho. Gratísimas, y esa es mi contestación, mi estimado hermano. Esperamos que haya quedado satisfecho en algún porcentaje. Adelante si me ha oído. Maestro, le escuchamos perfecto. Gratísimas por ese gran conocimiento. Estamos todos muy felices. Hemos aprendido cosas y estamos asoleados todos de la gran doctrina que su merced nos dio, maestro. Gratitud.